Ahora vamos a nuestro encuentro de hoy, que es aparejado por nuestra amiga Rachel Amado Botnick, que está cada semana aquí con nosotros y sus... Perdón. Y que está cada semana aquí con nosotros y como sabemos todos, es la fundadora de la comunidad. Ahora vos do las dos ismirlías, Rachel y su musafira Dina Eliezer. Puedes dar un interview con Dina en Caminando y Hablando en la edición 52, que es de los meses de abril a junio, editado por François. Buenos a Rachel y Dina, el micrófono y el ecrán estudios. Qué placer estar de nuevo aquí y sobre todo estar de nuevo con mi querida amiga Dina. Un beso. Ahora se hizo moda decir Chag Sameach, que es en ivrit, mas nosotros, si vos acordáis, decíamos Moadim Lesimcha para Shavuot, que es esta noche, y nuestros amigos en Turquía y en Israel ya están en Erev Shavuot. Les deseamos, les auguramos a todos Moadim Lesimcha y a todos los que están aquí también por esta noche que empieza el Shavuot. A Jake le quiero decir, esta foto que tienes detrás de ti no es la madre tuya, es la madre mía. Donde nací y crecí yo. es Izmir. Entonces no había estos todos apartamentos, ama. Era todo casicas. Ahora está todo alto, alto. En todo caso, viniendo a nuestro sujeto, qué placer, como dije, tener a mi amiga Dina aquí de nuevo después de unos cuantos años. Ya estuvo una vez y hablamos un poco cuando se empezó este proyecto de salvar los libros de la Jajamhané, que es el Buró de los Jajames en Izmir, que es como el centro donde elaboraban los Jajames. Yo estuve en este lugar en 1989 y tengo las fotografías de unos cuantos libros que estaban por aquí, por allá, mas estaban ainda en buena situación. En todo caso, antes de continuar con esto, os quiero presentar a Dina. Si no la conocéis, y si mismo si la conocéis, no viene a ser que sabéis todo lo que hizo este chica. Para mí es chica. Porque ella tiene un muy largo currículum vitae y lo voy a hacer en corto diciendo que es principalmente lo que llaman en inglés Jewish educator, educadora de judaísmo. Y tiene enseñado y creado programas en diferentes lugares del mundo y es profesora extraordinaria, como decimos. Y mismo vi que cuando estaba en China, por unos cuantos meses, se hizo profesora de inglés allí. Principalmente es es una sabia de judaísmo y también de educación para personas de bebés hasta adultos. A todos tiene enseñado. Y nosotros, lo que nos decía la biografía es que ella es nacida en Izmir. Nació en Izmir, mas se fue hicieron aliyah a Israel cuando era bebé de Inda. Ma hay una cosa especial de ser nacida en Izmir, que Izmir la traba siempre atrás parece. Y ella nos va a contar, ya nos contó un poco cuando empezó a elaborar en qué hal estaban los libros y qué significación tienen estos libros. Esta vez tiene un PowerPoint que nos va a dar a entender
en qué estado está ahora este proyecto y le voy a dar la palabra a ella que empiece su presentación, no antes de decir, vengas en Borora, querida Gina, qué placer y merci mucho por aceptar. Y a todos también vosotros, vengáis en Borora. Es un placer vervos a todos. Muchas, Gina. muchas gracias, Rachel. Me hizo mucho placer de venir y estar con vosotros una vez esta vez y contaros lo que se está pasando en nuestra biblioteca. Déjame 2 minutos. Sí, entre mientras yo quiero decir 2 cosas que me olvidé. Okay. La una es que Dina estuvo como directora de estudios judaicos aquí en Dallas los años eran de 2011 hasta 2015. Estuvimos juntos aquí con Dina y Eddie, su marido, y fue una maravilla tener una separadía de Izmir aquí. No vos podés creer lo que fue para mí, lo valioso que fue. La segunda cosa que vos quiero decir es que cuando Dina fue, y no, porque creo que no vos voy a contar por esto, es que cuando Dina fue a Izmir, la primera vez que hizo una cosa, no la primera vez que fue a Izmir, fue invitada para formar la escuela religiosa para las criaturas. Voy a hablar de esto. Tengo esta okay. pica. Maravilla. Voy a empezar con eso. Perdón. En primero, quiero una vez remerciar a Rachel y a Jake por tenerme aquí en este programa. De vez en cuando Rachel va a ayudarme, me va a ayudar para cuando veamos que me van a mancar, porque hay muchos años que no hablo el ladino regularmente. Allora, solo tengo una chica consejica que pertiene antes que empiezo con la historia de Shavuot, porque estamos ahora en esta fiesta y hay gente que piensan que el tikkun, o como Rachel me avisó esta vez, se llamaba la velada de Shavuot, cuando se quedan a estudiar mucho toda la noche, y hay gente que creen que puede ser esta velada de Shavuot se creó en Turquía. Puede ser Yosef Caro, el rabén que conocemos todos, que escribió el Shulchan Aruch, visitaba muchos lugares en su periodo y vino en la Turquía. Sabemos que estaba en Estambul, pero no estamos seguros si visitó en Izmir. Ahora hay personas que creen, ¿no? Me ¿qué? parece que estaba en Edirne, me parece. Estaba en muchos, se viajaba, estaba en Edirne, estaba en Estambul. No tenemos ningún lugar que está escrito que estaba en Izmir también. Y hay personas que creen que puede ser la velada de Shavuot se creó aquí, se creó en Turquía, porque el día de Shavuot bebió tanto café que no se pudo dormir la noche. ¿Sabe? El café turco, que es muy fuerte, bebió tanto de café que no pudo dormir la noche, estudió toda la noche, y por esto nos dejó esta costumbre de estudiar toda la noche de Shavuot. Además, este consejo no sabemos si es verdad o no. Allora, bien, vos va a contar un poco, vos quiero dar un poco, vos va a contar un poco cosas que puede ser ya sintéticas la otra vez, no sé quién estaba en nuestro programa o no, vos va a dar un poco de introducción a la cómo laboré con libros de rabenes, vos va a dar un poco de historia de los rabenes de Izmir, por qué estos libros eran tanto y ainda están muy importante de guardar y de estudiar.
Allora, un poco de historia, sabes que en 492, esta es la periódica que conocemos, que muchos judíos quitaron la España, la puedes ver aquí, se fueron a muchos lugares que eran en la Mediterránea, al lado de la Mediterránea. En este tiempo, en el 15 y 16 century, I don't know how we say century, no, Ciclos. ¿cómo? Ciclos. Ciclos, merci. Ciclos no vinieron a Izmir, eran la mayoría de judíos que arribaron en Turquía era en Estambul, o que quitaron la España era en Estambul, en Salónica, ok, Livorno había también muchos, pero Izmir no estaba ainda un lugar donde interesaba a la gente de la España de venir a quedar allá. Allora, la mayoría de gente judíos que estaban en Izmir se llamaban los romaniot. Esos son los judíos que estaban en Izmir del tiempo bizantino, que quedaron allá. Allora, no tenemos ainda muy grande comunidad judía en Izmir en el 15 y el 16 siglo. En el 16 siglo tenemos la famosa historia de Shabbatai Tzvi, que muchas personas no quieren hablar sobre. Es este tiempo que empiezan a vagar, venir judíos. La mayoría de judíos arriban de Saloniki, arriban a Izmir. El Rav Escapa, que era el grande rabén de Izmir, vino de Saloniki, se estableció allá. La razón es que Izmir empezó a hacerse un port de comercio muy grande. Es esto que empezó a llevar muchos judíos, como dije, mayoría vienen de Saloniki, de Tesaloniki, de la Grecia, un poco de Italia también, de Livorno. Es en este siglo que empezamos a ver las sinagogas más rabenes que están viniendo a establecerse en Izmir. La mayoría de rabenes, de yeshivot, de kolel, de estudios de hebreo, de judaísmo, afita en el 18, el 19 siglo, es muchas sinagogas, escuelas judías, la población judía crece muy mucho en esta periodo. Y aquí podemos ver muy en un poco más cómo se pasaba, como puedes ver en el 16 siglo no había mucho, 17 empiezan a venir, entre el 18, 19 y hay mucho, 20 siglos, y hay mucho más, un poco más después, empiezan a quitar Izmir. La mayoría, vemos un muy grande gente que quita Izmir después la declaración del Estado de Israel. Se van en Israel, después vemos un trono muy grande inmigración de judíos de Izmir a Israel después la guerra de 6 días. Agora, a vagar, vemos más y más Menguar, se está menguando. no, más mancebos que están quitando Izmir, se están yendo a estudiar en Europa, en América. Ahora, como entendí, la mayoría, el nombre de judíos en Izmir son 1,200, donde la mayoría de los judíos son más aedados. También los más mancebos que quedaron, tenemos mucho, como llamamos mixed marriage, okay, que se casan con musulmanos, gente que se casan con musulmanos, ama
es muy interesante decir que estas familias también que están casados entre musulmanes y judíos, se interesan en la educación judía y se van a la sinagoga y participan en programas judíos en la sinagoga. Es una cosa que me hizo mucho placer de saber, que cada vez os voy a contar un poco. Aquí puedes ver que en febrero de 1999, como Rachel empezó a contar-vos, la razón que retorné a Izmir era por empezar un programa judío de una escuela judía para los 130 hijicos que había en Izmir. El Talmud Torah en Izmir se cerró cuantos años antes. No había ningún lugar para estudios judaísmo. Sara Pardo, vos lo estoy contando en en una abreviación, no muy largo. Sara Pardo, que era muy activa en este tiempo con la comunidad, me escribió, me demandó cómo sabía que era directriz de una escuela aquí en América. Me demandó si podía venir a ayudarnos a abrir una escuela judía en Izmir. Como no es permitido de abrir escuelas judías nuevas en Turquía, tomaron una chica camareta, apartamento, y a este apartamento lo tornamos como un club judeo, club para empezar sobre el judaísmo, y pasé una semana con los profesores, con los parientes de los profesores, por modo de escribir, apuntar un año de estudio. Y aquí puedes ver un poco, aquí abajo puedes ver es 20 años después, volteé a Izmir, hicimos la celebración de 20 años de la escuela. No quiero alargar muy mucho. Te dieron un premio, me parece, aquel año, ¿no? Te dieron un premio. Sí, Te dieron un premio. sí. Muy importante. Sí, vemos aquí, malosamente, ya importa gentes que están aquí que no están como nosotros. Puede ser Sami Azar, Zichrono Livracha, era el presidente de Benjuya, también Zichrono Livracha. Todo eso son los profesores. De cada año cuando me voy a Izmir, visitar a Izmir, אפילו este año cuando estaba ya laborando, cada vez encontro las profesoras, hablamos, empezamos percurso de dardos, ayudarles sobre la educación. Una demanda corta. Sí. Veo que todas las profesoras eran mujeres, eran hijicas. Sí, todas las profesoras hijicas. Y los elevos también. No, de elevos no vemos aquí vemos solo las profesoras, ¿ok? Hicimos la celebración en La Señora, aquí estás viendo Sara Pardo, todo eso, las profesoras que laboraban este año, por ejemplo, estaba ahora en Izmir en noviembre, diciembre, hicieron un encuentro de todas las profesoras que tenían fin ahora. Había, puede ser, 30 mujeres que vinieron, no conocía a todos, porque en diferentes años habían diferentes profesoras, pero hicimos un encuentro que estaba muy interesante, me hizo mucho placer de conocerlos, de sentir lo que hicieron en la escuela. Estoy muy contenta de saber que este programa continúa. Y hay 2 años estaba en Izmir y encontré la directriz y me mostró filmes de la celebración de Hanukkah y de las fiestas, y vi de muchos chicos allá. Estaba en grande alegría, dije, esto es el futuro de nuestra educación juiva. Vosotros decís que no hay muchos judíos en Izmir, y hay muchos chicos.
es allá que me contó que la mayoría de estos dijicos no son de familias de uno que es judío, uno que es musulmán, ama todos esos dijicos vienen a la sinagoga, se besan, celebran las fiestas judías, lo que es muy, muy importante para guardar nuestra tradición. Allora, el cabo día que estaba en 1999, que estaba en Izmir, me tomó Sara y las profesoras me tomaron a una visita en el charshi, en el shuk, en el charshi. Y como podéis ver aquí, todo lo que es en amarillo, todo lo que es amarillo aquí, un minuto, vamos a poner esto aquí, todo lo que es amarillo aquí, a todas las sinagogas que están en el Charshi. En medio de todas estas sinagogas, aquí en el Charshi, es el Jajam Jane. A la cabo, lugar que me trucho al Jajam Jane, como dijo Rachel, era el centro de los rabinados. Allá había la biblioteca de rabinados, allá había todos los documentos, y había un tiempo que allá también había el Talmud Torah, no es el Talmud Torah, como una escuela judía que tenían. Cuando entré a la camareta allá, vi armarios de bajo fin al tabán con libros, estaba el odor, la color estaba muy, muy negra, había agua que entraba de los paredes. Yo miré a Sara, le dije, Sara, ¿cómo puedes dejar cosas encima en una camareta? Sara me dijo, ¿sabes? Nos dijeron de guardar todo en una camareta, a cerrar y no dejar ninguno entrar aquí. Le dije, Sara, estás destruyendo todos estos libros, no es posible, eso es vuestra tradición, los rabenes tuyos, ¿cómo puedes hacer una cosa encima? Tomé cuantos libros, miré, por esto que supe todo, pudimos dar, Sara me dijo, sabes, Dina, y hay gente les mostraron, dije, Sara, siente, él topa un lugar, mete cuantos etageres, yo vengo en el verano, como laboro en el año, vengo en el verano y vamos a pasar todos estos libros allá, se debe quitar estos libros de aquí, porque si no, no va a quedar ni un libro. Sara dijo, siente, no sé, gentes vienen, me contan la misma cosa, me dicen que van a venir, pero ningunos no vienen. Le dije, te prometo, me envías un fax, me dices, tengo una camareta, tengo etageres, en verano yo estoy aquí. Y en verdad, cuántos meses después recibí un fax, tengo una camareta en el hospital judío, tengo cuántos... metimos etageres, ¿cuánto estás viniendo? En verano, en juillet, vine en primero sola, después mi familia vino conmigo, pasamos juntos con Sara, y había también una mujer, limpiamos cada libro bien, metimos en cutis y vimos al hospital judío. Quiero que mires muy, muy bueno esta estampa, porque esto es en verano que tomamos los libros de Jajam Jane al nuevo lugar, y os voy a mostrar cómo el Jajam Jane es hoy. Ese es el Jajam Jane hoy, ¿ok? La razón que os estoy mostrando esto es que si estos libros no lo quitíamos de Jajam Jane, como podéis ver, ninguna cosa no iba a quedar de estos libros. Esto es el Jajam Jane de hoy. Esto era, la primera foto era de 1999. Sí, esto es la foto cuando nosotros, 99, esto es el Jajam Jane hoy. ¿Ok? Como puedes ver, había mucho de vandalismo y el tabán cayó completamente. Cada uno puede entrar allá. Robar lo que quieran. Exactamente. Ahora, estos libros lo llevamos al hospital judío. Este hospital judío, si conoces o no, es
la casa de Nissim Levi Bayrakli, que dio como regalo a la comunidad por haber un hospital, y más después la comunidad construyó este blue que veis aquí, construyó más engrandecer al hospital. La biblioteca está en el cabo etaje aquí, una camareta que nos dieron en la biblioteca, una camareta, allá metieron etajeres, allá pusimos todos los libros, como podéis ver aquí. Esta es una estampa de 2004, es cuando escapé de hacer la lista porque cuatro en veranos, cada en verano venía en Izmir para hacer dos cosas. Uno, para laborar con las profesoras, para apuntar el año que va a venir, apuntimos el calendario y hablamos por el programa, y laborar sobre haciendo la lista de todos los libros que están en la biblioteca. ¿Por qué tomó 4 años, 4 en veranos? Porque, como podéis ver aquí, cada libro que metimos en la lista, metimos el nombre del libro, metimos quién escribió el libro. Muchas veces, como ves esta chica parágrafo aquí, y hay libros que toda la página era con una historia y tomaba mucho tiempo a meldar y a ver quién es este que escribió el libro, porque escriben que este rabén dijo a este rabén que esto. Alors, para topar quién escribió el libro, pusimos tiempo para mirar. Escribimos de dónde vino el libro. Aquí este libro vino de Livorno. Lo que tomó lo más tiempo es escribir la data del libro. ¿De qué tomó mucho tiempo escribir la data del libro? Porque como ves aquí, en estos tiempos no escribían el año, no escribían este libro, estaba imprimado en 1778. Lo que hacían, escribían una frase de la Biblia, como ves aquí, esta es una frase de la Biblia, y como ves aquí, cuántas letras en la frase lo hacían más grandes y debíamos calcular en gematria. Si sabes, Wow. tenemos cada letra tiene un Aleph es 1, Bet es 2, Gimel es 3. Un valor, sí. Ahora, cada letra tiene valor y debíamos tomar estas letras, darles los valores y nos daba la data hebraica, porque metían siempre la data. Y después debíamos de pasar de la data hebraica a la data Gregorian, la data que tenemos ahora. Como ves aquí, esto es un libro que se escribió, que se imprimió en la data judía 5.538, es el año hebraico, y nosotros lo hicimos con la data que utilizamos ahora, 1778. Qué labor. En esto todo tú no tenías ayuda, porque no hay muchos que saben en hebreo y que saben calcular estas cosas. Exactamente. Tenía ayuda y había Levana, una mujer maravillosa que está en este programa, nos está sintiendo. Levana es una Izmirli que mora ainda en Izmir. Cada vez cuando vengo a Izmir, cada vez me demanda, Dina, ¿cómo te puedo ayudar? Y ella venía conmigo cada vez, sabe un poco el hebreo, me ayudó muy mucho. Había Suzy Nahum también, es una israeliana que mora ahora en Izmir, que es la mujer de Santo Nahum. Alors, había cuántas mujeres que podían venir a ayudar. Un año vino mi hija Naomi, vino conmigo. Un amigo mío que estaba en computers, dije al cabo, podemos hacer un programa en computer para meter las letras y tener el año. Un amigo mío, Moshe Tsuberi, que laboraba con computer, me hizo un programa
donde podía dar las letras, metes las letras y podía darte el año. Esto era en el cabo año, mira que me pensé esto. Este año vino Naomi, mi hija, conmigo. Ella estaba con el computer, yo estaba tomando libro, me daba las letras, ella lo metía las letras y encima se hizo un poco más rápido todo esto. Ama, esto es la razón que nos tomó mucho tiempo. Ahora, esto es 2004. Entre 2004 y 2020, Ancina, la comunidad de Izmir tenía muchas cosas que se pasaron, muchos presidentes que se trocaron, también todo la pensada ya Kiryati Foundation que vino a Izmir para laborar sobre la restauración de las sinagogas. Alors, toda la atención se fue a las sinagogas y también la comunidad judía estaba en dificultades. Decidieron de no gerar más el hospital y dieron a una otra compañía a gerar el hospital. ¿Cómo acordamos vosotros? El hospital es donde ya hay la camareta con los libros. Ahora, en Perdón, 2000... ¿No es vender que lo vendieron? No lo vendieron, no es permitido de vender, no es permitido para una minoría, no es permitido de vender establishments. Ahora daron a Gerard. Si como ves aquí, el hospital, como los libros no sabían nada de estos libros, le parecieron que es un lugar donde como storage room para storar de cosas. Ellos también metieron las cosas que no querían del hospital. Esta biblioteca se hizo con los libros. Hice un programa donde mostré estas estampas y mucha gente estaban muy enojados de esta situación. Ahora escribí a la comunidad y les dije que deben de limpiar todo esto muy rápido, porque no es el honor que deben de dar a una biblioteca de libros de rabinos, y en un día limpiaron todo esto, quitaron todas las cosas y demandé que lo guarden cerrado, que persona no entre. Cuando daron a Gerard el hospital a una otra compañía, le dijeron que hay 3 camaretas que no deben de tocar. Una camareta es la biblioteca, la otra camareta es el oficio de Bayrakli, que después se hizo el oficio de Nissim Levi, que era el director del hospital, y una camareta que utilizaron para meter cuantas cosas valorosas que quisieron guardar. Alors, estas 3 camaretas son las solas camaretas que el hospital, que no pertenecían al hospital, que daban ante la gerencia de la comunidad judía. Por esto, en 2022, volteé a Izmir porque decidimos que puede ser, debemos de mirar, sabíamos que hay muchos libros con escrituras en solitreo aliento, y pensamos que se debe de ver cuál la importancia la importancia de estas escrituras y si debemos hacer una cosa con esto. Allora, 2022, volteé a Izmir juntos con personas de la comunidad. Aquí la podéis ver a Levana, aquí. Este es Erol Amado, el copresidente de la comunidad Agora. Tomamos libro, quitimos libro de los etajeres, y había también más gentes que vinieron de la comunidad. No debían saber meldar el hebreo porque todo lo que queríamos saber es en qué libro ya hay escritura de mano. Solo para buscar.
las exactamente, páginas con escritura. Exactamente, pasamos toda una semana, cada vez había otra gente, y de que vimos una page, un lugar que hay escrituras, tomamos estampa con vuestro teléfono, ¿ok? Y todos me enviaron todas las estampas de mí. Yo hice un dossier con todas las estampas, y teníamos 450 estampas de escrituras que los rabiná metieron, los rabenes escribieron. Había escrituras, había autógrafes, había lo que topimos estampa. Todo en soletreo, todo escrito. La mayoría, 99% en soletreo. Ahora, me metí después que se pasó todo esto, esta cosa con con la biblioteca, que lo metieron cosas del hospital. Después de esto envié un email a toda la gente que conocí diciendo que debemos hacer una cosa sobre esta biblioteca. También con Rachel Amado y con otras personas, Nissim Benjui, a otras personas, hicimos un grupo para ver cuál lo podemos hacer. Uno de la gente que recibieron el email mío era el Kiryati Foundation, Dita Kiryati, que conocía también de antes lo que hay en la biblioteca, que también conocía a Izmir, y ella dijo también que es muy importante de mantener esta biblioteca, de poder hacer una cosa con todas estas escrituras. Allora Dita Kiryati me envió a mí a muchas conferencias, una conferencia en Francia, donde encontré la gente de la Biblioteca Nacional Israeliana, les mostré todo lo que tenemos. Después me envió a Berlín, había una otra conferencia con la gente de Rothschild Foundation, les mostré allá todo también. La Biblioteca Nacional de Israel estaba muy interesante, les envié las estampas que tenía, me dijeron, esto es muy importante, tenés mucha, muy importante información, ama no podemos utilizar esto porque las estampas no es profesionales, no los podemos engrandecer, no podemos publicar en nuestra site, tienen un website especial que se llama Active, donde meten todas estas estampas. Allora, Dita Kiryati, con su ayuda y con su, me empezó como hacerlo, contactamos el Rothschild Foundation, escribimos un grant, donde demandamos de poder tener paradas por modo de hacer la digitización, no sé cómo se dice, ¿no? Digitize de todas estas estampas, hacerlo profesionalmente, rearranjar toda la biblioteca una vez, como que de 2004, con toda la gente que se entraron y salieron, no sabemos más si todos los libros están allá y qué libros quedaron. Y, perdón, sí. ¿topaste que mancaban libros? La verdad es que no busquemos. La razón que no busquemos es porque no podemos saber quién lo tomó, cómo lo tomó. Ahora dijimos, vamos a concentrar con lo que tenemos ahora. Es lo importante. No nos va a ayudar de saber si manca este libro o el otro libro. Solo vamos a decir, Javal, vamos a decir. Decir quién lo tomó, Capará, exactamente, Capará, ¿cuál nos va a ayudar de saber qué libro se tomó, qué libro no se tomó? Ahora nos vamos a concentrar con lo que tenemos, y tenemos un tesoro muy grande, vas a ver dentro un poco. Horrorosamente, si tomaron libros, la gente que tomaron libros, nos dejaron los libros más importantes en la biblioteca. Rothschild Foundation estaban muy interesantes en esto, nos dieron paras como de... ¿Dónde se topa esta foundation? Está a Londra, se llama The Rothschild Foundation Hanadiv Europe. Rothschild Foundation tienen muchas
branchas. Esta brancha es una brancha muy importante porque se ocupa de guardar la tradición judía en Europa. Todo lo que es la tradición judía en Europa, es ellos que mantienen y que ayudan, estaban muy generosos con esto hecho. Allora, en noviembre 2024 voltí a Izmir, también con la ayuda de Levana y también con la ayuda de Judith Sevinir. Rearrangimos esta biblioteca. En primero tuvimos que metieron más cutis con más libros, abrimos cada cuti, miramos cada libro, hinchimos cutis para enviar a la cimetière como que había libros que estaban en muy negra condición, que no pudimos utilizar. Avec Judith, avec Levana también, empezamos a rearranjar toda la biblioteca, hacer la biblioteca, hacer la nueva lista de la biblioteca, y arranjar la biblioteca en categorías de libros. Como puedes ver... Entonces, estás laborando en estas fotografías, estás laborando en esta misma camareta del hospital. Esta mesma camareta, e ainda empezamos a laborar antes que hicimos todos os trabalhos, como vejo aqui, que tínhamos, havia etageres em meio, não podíamos nem, como vejo aqui, estou entre muito Estrechos. Esse etagere de medio estava muito estrecho, não podia laborar, que tínhamos este etagere de medio. Como podes aqui, lo desmontimos, metimos mais eletricidade, porque não podíamos, nem havia uma chica luz que laboramos com uma chica luz, metimos air condicioné, nuevo air condicioné para guardar a umidade dos livros, pintamos também as paredes, e então pouco vais ver como podes, vais ver a biblioteca como está hoje. Esses são os fotógrafos que tomamos, que pagamos, profissionais, que vieram, passamos com eles toda uma semana, livro, tomamos as estampas de todos os marginalia, lo chamamos marginalia, essas todas as escrituras que escreveram de mano. Ele é fotógrafo muito conhecido em Izmir, é fotógrafo profissional. Hicimos muito grande hecho com ele. Eu também estava muito interessada, demandavam muitas questões, porque estava muito impressionada para eles de ver todo esto. E quando escaparam todo esto, me fui a Israel por modo de encontrar os expertos de la Biblioteca Nacional Israeliana en Jerusalén. Si vos vais a Israel, vos recomiendo muy mucho de ir a la biblioteca. Esta es la nueva biblioteca. Y allá, en Jerusalén, y allá hice la presentación. Esos dos expertos de la Biblioteca Nacional que estudiaron todos los escrituros. Estaban muy impresionados. Y cuando estábamos allá... Esta gente israeliana, sí. Saben, puede ser mandar la escritura, pero entienden el español. Sí, y entienden español, la escritura, son profesor de la periódica de la historia judía de la periodo otomana. Allora, son des experts. Nos ayudaron muy mucho con todo esto hecho, y vos va a contar lo que afitó ya hay cuántas semanas también. Agora tenemos una biblioteca, una nueva biblioteca. Hicimos, como vos dije, metimos los libros en muchas categorías. Tenemos un lugar en la biblioteca donde hay todos los marginalia, todos los libros que tienen escrituras. Hasta aparte. Hicimos una sección
donde hay todos los libros en ladino. Tenemos una colección maravilla de libros en ladino, vos vamos a mostrar un poco. Estou agora escapando a hacer el catálogo, estou laborando ainda con el catálogo, estou haciendo un poco la recherche sobre cuántos de los libros que no tenemos las páginas para ver quién escribió estos libros. Y esa es la biblioteca, como la podéis ver aquí. Está limpia, muy limpia. Es una biblioteca. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Tenemos la luz, todo está limpio. La gente puede venir, pueden asentar, pueden mirar. Esos son yo los llamo los ángelos que estaban conmigo cada día, me ayudaban. Aquí son, lo podéis ver a Burhan, voilà, esta es Levana, Judith Sevinir también. Esos son la gente que estaban conmigo cada día, ayudando a quitar libros de muy arriba, mirar los libros, meldar, escribir. Más alto para alcanzar. Sí, como podéis ver, la biblioteca es como una veritable biblioteca. Ahora tenemos también cámaras, sabemos quién entra, quién no entra, y hay una persona que tiene los llaves, es Judith, que va a estar ahora encargada de la biblioteca, que va a poder abrir a lo que quiere venir a la biblioteca. Entonces, perdón, sí. lo que está digitalizado es solo la marginalia, solo lo que está escrito a mano. Sí, pues vamos a estar ahora, ¿ok? Pues ahora vamos a ver lo que está importando. Primero, ya hay muchos viejos libros, como podéis ver aquí, es un libro que no está muy... aquí podéis ver, esto es un libro que es un del libro. Ya hay una semana, escribí un email a la Biblioteca Nacional y dije, ¿cuánto vas a meter todas esas estampas en el sitio? Me dijeron, Dina, debemos de hablarte y hay una cosa muy importante que debemos de decirte. Yo me espanté, me dije, puede ser no hicimos el hecho bueno, puede ser se debe de atacar una cosa. No, pensé que me espanté. Allora me telefonaron, me dijeron, teníamos un encuentro de Zoom y me dijeron, Dina, siente, topimos que en la biblioteca hay cuantos libros muy, muy valorosos. Estamos muy espantando de meterlo la estampa en el sitio porque de que y hay muchas personas que coleccionan libros viejos importantes y Pishin van a venir y van a procurar de tomarlo de vuestra biblioteca. Ahora, antes que lo voy a meter en el sitio, quiero estar seguro que lo vas a meter en un lugar que persona va a poder arribar. Que no van a poder tocarlo. Voilà, exactamente. Allora escribí a Erol Amado y le dije, Erol, tenemos encina, y hay libros que están valorosos de 10,000 más dólares, de que este es uno de estos libros. Erol Amado con la comunidad metieron un cofre, no sé cómo se llama esto, safe, un grande safe, vault, sí. grande safe, metieron una caja, una grande caja, lo metieron en la sinagoga nueva en Al-Sanjak, marcaron una grande y pusimos estos libros allá, lo quitimos de la biblioteca y los metimos allá. ¿De qué este libro es muy importante? Este libro es un libro que aquí ya hay la signatura de Chaim Yosef David Azulay. Este es un rabino muy, muy famoso, un rabino sefarad, que viajaba en todos los sitios otomanes para coleccionar paras, vino de Israel, para coleccionar paras para la comunidad en Israel, sefarad en Israel. Y aquí escribió una dedicación para Ben Chaim Palachi, y esta es su autógrafo.
un libro con el autógrafo de Rabbi Azulay, se llama Hida, estaba conocido como el Hida, un libro encima con su signatura y con su escritura en su dedicación cuesta $20 o $30,000. ¿Ok? Tenemos cuántos libros encima en la biblioteca de Izmir, que ahora lo pasamos a la caja. Encima no tenemos de espantar que alguno lo va a tomar, o que si alguno lo toma, vamos a ver quién es, porque está en la caja en Una Alsager. cuestión, una Sí. demanda. ¿Todos los libros son de tema religiosa? O No, la mayoría, el 95% es de tema religiosa. Lo que topimos también, vos va a mostrar dentro un poco, son los romances en ladino que topimos, y hay jornales que topimos, y hay, eso es las cosas que no están, no son, todos los otros libros, 95% puedo decir. y todos los que estás diciendo que son tan valiosos son de tema religioso. Son de temas religiosos porque eran libros que los rabenes de Izmir estudiaban con ellos, escribían nota y metían sus autógrafos, para ver más autógrafos, dedicación que otros rabenes escribieron a nuestros rabenes de Izmir. Por esto, porque esto era la biblioteca de rabenes, y hay libros aquí que Rabén Palachi, Rabén Hazán, los rabenes de Izmir estudiaron con estos libros. Por esto es muy, muy valoroso, porque tener una dedicación Interesante que hay libros que no son. Yo me imaginaba que todos iban a ser No, religiosos. pues vamos a un libro encima avec una dedicación de Rabbi Azulay por Rabén Palachi es un valor increíble. Y sí puedes ver cómo hicimos las fotografías por la Librería Nacional. Las dimensiones. Así ves la dimensión, y también ya hay el número. Si hay más de una página por ejemplo, a este libro hay 2 páginas, tienen el mismo número, y tenemos un catálogo que va a salir con esto, que muestra qué libro es. Este, por ejemplo, es un libro de Abraham Palachi, que lo enviaron a imprimir, pero no lo hicieron un libro ainda. Ahora en la biblioteca tenemos todos los papeles de este libro que no percuraron a hacerlo un libro. Aquí puedes ver el telegraf, el instructor, esos jornales que salieron, muy interesantes. Yo cuando estaba allá cada día a las 3 después de mediodía me quedaba de laborar, me metía en medio de la camareta, tornaba 10 veces, hacía encina con el dedo, me iba al etager, quitaba un libro y pasaba 1 hora, 2 horas solo para meldar, porque quise saber lo que hay en estos libros. Eso es más interesante de ainda, estos son jornales. Esos son jornales, contan sobre la comunidad. Para darles una chica ejemplo, había ya una cuestión que algunos demandan, ¿cuál hacer cuando tengo mal de diente? No sé cuál hacer, tengo mal de diente. Le dijeron, tomas un algodón, metes aquí, lo metes en esto y tomas esto. Me hizo, ¿sabes? La cosa preta que se hace los paves, ¿sabes? Tar, no sé cómo se dice, y metas encima por taparlo porque no se sale el diente. Ahora, muchos consejos encima que había. También tuvimos, como dicen, muchos romances sefarad. Aquí tenés las 2 damas, muchos libricos chicos o libricos más grandes, y hay una colección maravilla de Me'am Loez, como sabes, la Biblia en ladino. Tenemos todos los libros en muchas colecciones. Tenemos libros viejos de Venecia, 1717. Los más viejos libros que tenemos de 1700, tenemos 4 o 5 libros de 1700, que son los más viejos.
Lo que tenemos también es calendarios, muchos calendarios de la comunidad que puedes ver lo que afectó en la comunidad en años diferencias. ¿Escribieron cuál afectó? Ya, cuando estaban las fiestas, si había una cosa especial o cosa especial. Y también tuvimos chicos libricos de prier, que estaban típicamente en Izmir, como esto es el mistater, que llama cuando hay una shiva, meldad o una cosa, muy típica a Izmir, cantaban el mistater, tuvimos muchos libricos encima. Y también lo que es importante, tuvimos muchos libros de meldado. Cuando había un meldado, la familia hacía libricos chicos, había dentro Tehilim, los salmos, había una porción del libro de Zohar. En el libro también escribían toda la gente de la familia que mencionaban en la Ashkava. Ahí hay gente que pueden venir, mirar estos libros y topar puede ser la lista de sus familias en estos libros. ¿Qué año más o menos es este? Este no sé, Rachel, no sé porque... Me parece que esto será en el principio del siglo XX, me parece. No, puede ser, no sabemos. Esto es Shlomo Sadera Ben Kaden. Eso es por el meldado. Ben Zion Sadera Ben Esther. ¿Ok? Ahora tienes arriba de los libros, tienes el nombre de la persona que hace la Ashkava. Como ves, tenían también cutis encima donde metían todos estos libros. De cada año, cuando hacían la Ashkava, quitaban estos libros, la gente venía para la Ashkava y cada vez ayudaban también los nombres para meldar, para acordar. Tenemos libros también con el nombre de a quién apartenía. Ahora hacemos un etager o dos etageres con todos los libros que tienen esto con el nombre. Así si hay gente que vienen a visitar, puede ser alguno de la familia apartenió a este libro. Esto es Jaime Misistrano, por ejemplo. Es muy hermosos, es muy típico también a Izmir y a Turquía. Aquí puedes ver, aquí por ejemplo ya hay una dedicación, esto es Marginalia, está escrito en solitreo, es del Rabén Yitzhak Crispin, por ejemplo, que está escribiendo una dedicación. Esto es un ejemplo de solitreo que topimos en los libros. Aquí puedes ver una dedicación por Abraham Palachi. Aquí puedes ver ya la autografía de Rabén Abraham Palachi, Kitzur Shulchan Aruch. Wow. Esto era el libro. Famoso rabino, me parece. Exactamente, había toda la familia Palachi. Abraham Palachi, puedes ver, eso debe de ser un libro que él estudió de este libro. ¿Ok? Sí, porque metió su nombre. Exactamente. Aquí puedes ver signaturas de personas a Izmir que los libros apartenían a ellos, eran agentes de yeshivot, por ejemplo, esta es la autografía de Moshe Cohen Hemsil, ¿ok? Qué interesante que lo están haciendo como las turas otomanas, los diseños. Exactamente. Esta asignatura es de Bechor Yitzhak Alevi. Okay, es un libro que puede ser apartenido a él o él escribió una mira el arte que hicieron para la asignatura. Exactamente. Aquí puedes topar este libro, por ejemplo, Evel Shemot. Este libro puede ser el libro entero, está lleno de escrituras al borde del libro, como ves aquí. Puede ser ¿De qué este libro en particular pensas? No sabemos, estos expertos de la Biblioteca Nacional están ahora estudiando todas estas escrituras. Toma tiempo porque este libro es un libro, en cada página de este libro ya hay una escritura.
Están procurando de ver quién es el que estudió. Aquí, como pues, topimos en un libro apegado, topimos una poesía. ¿Ok? Ahora, todo esto, en muchas de estas cosas no hay nombre, no sabemos quién lo escribió, por qué lo escribió. Ama, es muy Espero que interesante. alguno va a venir después, lo va a transcribir Exactamente. la poesía. Me la va a dar. Vos va a contar una cosa sobre la poesía en un minuto. Topimos también muchos defteres con escrituras. Esto es un defter que vos estoy mostrando. Y en el defter ya a defteres turco, no sé cómo se hace Sí. Ni yo no sé, notebook. Como ves, todo escrito en solitreo. Un notebook o defter que tiene lleno de escrituras en solitreo que los expertos en la Biblioteca Nacional procuran ahora de ver quién lo escribió, cuál es eso. De un poco que vieron, dijeron que era derashot, sermons. Sí, Okay, que escribió, procuran de ver quién lo escribió, puede ser van a dejar nombre. Esto es una cosa que quiero mostraros que es muy, muy interesante, es el nuevo proyecto que empecé ahora. Tenemos un librico con, como ves aquí, de poesías. Ahora, y aquí está todo que designado. todo designado. A lo que es interesado de esto, topí que el nombre en la poesía escribió su nombre Shem Tov Shikar. Sí. Shem Tov Shikar es un hombre que escribía la poesía y cantaba también. Y el sultán parece que el cabo sultán que había en Izmir, Sultán Abdul Hamid, el segundo Abdul Hamid, le agradaba muy mucho la poesía de Santo Shikar y le dio un medalla, como ves aquí. Medalla. Malosamente, no tenemos nada escrito de se llamaba también Jojá Santo, lo llamaban Jojá Santo. Puede ser que lo que tenemos nosotros aquí es la sola cosa que quedó de Santo Shikar, que se topó entre estos libros. Wow. ¿Eran papeles que estaban adentro de un libro? Es un librico como ves que se abre encima y adentro escrito en mano. Allora yo empecé ahora meldo solitreo, empecé a meldar y ver. Estoy ahora en contacto con un profesor, Adar Feldman, que la encontré en diciembre, estaba en Israel, di un discurso a la Universidad de Bar Ilan. Allá encontré una dama, un doctor Adar Feldman, que su especialidad es los cantados que habían en la periodo de Shabtai Tzvi. Luego le conté sobre esto. Esto está tan interesante, ya pasamos 11 minutos de nuestra hora. Ok, me estoy yendo muy, ok, ahora voy a quedar aquí. Okay. Qué no pecado, solo, tienes que venir de nuevo. Ok, ahora lo que quiero deciros es, quiero muchas gracias para Rachel, primero para estar muy interesada de lo que hacemos, hacer la publicidad de todo lo que se pasa en Izmir, en nuestra biblioteca. Quiero también hablar de dos otras mujeres también, tanto importantes como Rachel. Una mujer es Sara Pardo, como la ves aquí. Sara Pardo, una mujer que hace muchas cosas buenas para la comunidad de Izmir y también para la comunidad judía del mundo. Es ella que empezó todo este hecho de la biblioteca en Izmir. Judith Kiryati Matalon, como la ves aquí, esta es la presidente de Kiryati Foundation, que hizo
mucho hecho en Izmir con las sinagogas, y también me ayudó a mí, me ayudó muy mucho para arribar a este momento de poder avoir una biblioteca judía de los libros de nuestros rabenos en Izmir, poder mantener esta biblioteca. Lo Solo interesante esta es que Sara es de Izmir y la señora Kiriate no es de Izmir. No, la señora Kiriate no es de Izmir, ama vino a Izmir, se enamoró de lo que hay en Izmir y decidió que es una cosa que se debe de mantener y guardar y hacer que quede para las otras generaciones. Dio mucho de su tiempo, de su paz, de su sabor, a todo, a muchos hechos que habían allá. Aquí solo quise escapar con una cosa un poco cómica. Eso es un libro, se llama, que hay en la biblioteca, se llama La mujer en el proverbio. Es solo para vosotros, como ves escrito en ladino, una chica proverbia por escapar. Yo me di mucho sobre el amor y vine al resultado que el amor es solo la mujer del otro. Ok, ahora esta es una de cosas de los proverbios que hay allá, y hay muchos muy hermosos proverbios. Ama, sí, hay mucho más de contar sobre la biblioteca, sí, puede ser una otra vez, y puede ser la otra vez vos poder contar más mucho sobre mira, todos quedaron hasta la fin, todos quedaron a sentirte para muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rachel, y a todos vosotros estando aquí, de vuestro de estar interesante. Tengo aquí el email, el número de teléfono, si tenés cuestiones, si quieres ver más sobre la biblioteca o saber más, me puedes siempre escribir. Me va a ser mucho placer de contaros, de deciros lo que estoy haciendo, porque el hecho no se escapó. Ainda estamos laborando, ainda estamos haciendo buenas cosas. Vamos a continuar. Después de un poco. Ya metí el link de interview que hiciste con Caminando y Hablando en el chat. Muy bueno. Muy bueno. Y también metiste el link del Izmir JCC que tiene el artículo sobre los libros. Exactamente. El link de JCC de Izmir, un poco estamos elaborando para hacerlo más mejor. Va a haber la lista de todos los libros, va a haber información cómo se puede visitar la biblioteca. Vamos a meter toda la información allá, porque va a ser, no puedes ir cuando querés, en general. Debes de tomar rendezvous para ir visitar la biblioteca. Allora, estamos lavorando ahora, estoy lavorando con Jackie Hazan para hacer esta página de la biblioteca accesible a todo lo que quieren, con informaciones sobre la biblioteca. Jackie Hazan está ahora con nosotros en este encuentro. Muy mucho. Jackie también es una persona que está haciendo cosas maravillosas sobre nuestra cultura y sobre me hace mucho placer laborar con él también, y no solo laborar con él, a pesar de él, porque también sabe muchas cosas y nos ayuda muy mucho. Jackie me hace no sé dónde estás, estoy muy contenta que estás con nosotros. Ya se fue, ya se quitó. Ya quitó. Está ahora en América, ya lo sé, estoy en contacto con él. Sí, ahora tenemos ainda más hecho de hacer, haber más información, meter más informaciones en el website, porque la gente sepan más mucho lo que se pasa con la biblioteca.
Ok, Es merci tan mucho, Dina, importante. exportar. Ok. Ok, merci, merci a es un programa muy interesante. Quiero dar dos, tres cosas en el chat. Daisy está demandando, las profesoras hablan ladino. y hay que hablan y hay que no hablan, depende de las profesoras, y hay que hablan. Ah, Gloria Asher está demandando las poesías de Santo Shikar en ladino. No, están en hebreo, los que me di, ainda no me di todo, lo que me di están en hebreo y lo que hizo es más, no es cántica, es piutim. En los piutim meten frases también de la Biblia. Ahora hay frases de la Biblia en hebreo. Lo que me dio era en hebreo. Ok. Si puedes quitar el PowerPoint tuyo del ecrán. Sí, lo puedo quitar. Ok. Stop share. Ok. Ahora voy a partajar yo los slides míos, los slides de Liliana. Un poco. Share. Ok. entre mientras, Dina, merci muy Sí. mucho. Un beso. No, quiero, mira, estamos todos a cena. Esperando que vas a continuar. Ama, lo vamos a dejar para más después, cuando hay Muy más de bueno, contar muy bueno. también. Muchas Ok, gracias por haber quedado fin ahora. Como dije, tenés el email mío y si Jake o Rachel quieres meter el email una vez en lo que envías, me va a hacer no, sí, mucho ya vas placer a responder cuestiones si tenés más cuestiones o quieres saber otras cosas. O si sabes una cosa que yo no sé, que me quieres empezar, me hace mucho placer. Me hará mucho placer. Okay. La próxima semana, Karen Chacón del Centro Sefaradí del Estambul va a estar aquí el 8 de junio. Puedes topar más información en sefarad.com. Como dice Liliana, os encoraje a mirar los enmicos de todos los programas que tenemos para conocer más cosas en youtube.com/sefarad y también en nuestra página sefarad.com/tv. Tenemos muchos más material para sentir y para conocer muchos sujetos que tenemos cada semana. Si nos queréis dar un tono o ayuda, puedes entrar a sefarad.com/encuentro. Un punto. Ahora va a abrir los micrófonos. y no vos olvidéis que Pishin, este encuentro va a estar Pishin en YouTube. Para el que no pudo verlo en vivo, como decimos, va a estar disponible en YouTube. A la minute lo meten en YouTube. Ok, los micrófonos están abiertos, I hope. Ok. Un saludo a todos. Tenemos amigos de, Buenas de noches. España. Buenas noches y Chag Sameach a todos. Shavuot Sameach. Shavuot Sameach. Sameach, todo bueno. Bye bye. Bye Saludos. bye. Gracias por Bye, bye. tan maravilloso encuentro. Bye bye. Gracias a Habemos. vosotros. Habemos. Bye bye. Bye bye. Bye, Dina. Bye bye, Bye, bye. Salim. Bye bye. Me hizo placer de Saludos verte. de salud, Rachel. Merci mucho. ¿Dónde, mi amor? Fuera de la cámara. Nada buena a todos. Merci Amén. Viviane, un placer verte.